dos oficialismos vecinos que se pelean entre sí por el control de una zona donde reside la vicepresidenta de la Nación. Nunca visto en la República Argentina. Nos vino a visitar Daniel Iboscus, que es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, o sea que es un comunicador político y un politólogo de nivel, así que gracias por estar, Iboscus, con nosotros hoy. ¿Cómo interpretás esto que estamos viendo? Porque a todos nos sugiere un montón de ideas a borbotones, todos queremos participar de algún tipo de solución, pero la verdad que las soluciones están en manos de, la verdad, 4 o 5 dirigentes. Bueno, buenas noches. En primer lugar, que la grieta está más viva que nunca, ¿no? Y la polarización y los extremos empiezan a ser cada vez más grandes. Cuando muchos creían que podía existir una avenida en el medio y que había espacio para otras opciones, lo que deja claro es que tanto en el lado del oficialismo van hacia una radicalización, una presencia cada vez más fuerte de Cristina, y en el caso de la oposición no hay lugar para el medio tampoco. Entonces, esta confrontación, el problema que genera es que no hay claridad de panorama ni expectativa de futuro, porque lo que haga el otro va a estar todo mal. Y este enfrentamiento, en definitiva, la que pone en un lugar complejo es a la sociedad. Ahora, Daniel, esto sucede justo cuando parecía que en la sociedad se estaba abriendo paso un clima de diálogo, un clima de concertación, producto básicamente del espanto de que el dólar superó los 350 pesos y ahí se quemaron todos los manuales y dijeron, bueno, algo hay que hacer. El Frente de Todos rearmó su esquema de poder, se quedó Sergio Massa al frente de todo este equipo y a cargo prácticamente de la gestión del gobierno, y Cristina Fernández de Kirchner, que se había retirado un poquito, termina siendo la jefa, desde el punto de vista político, místico si querés, el liderazgo emblemático lo mantiene Cristina Fernández de Kirchner y la sociedad se vuelve, como vos decís, a partir en dos. Estamos condenados a que no pueda existir la necesidad de un diálogo político que ponga a la Argentina a resolver los grandes problemas que tiene la ciudadanía y que no pasan por acá exactamente. Bueno, deberíamos hacer un análisis no mucho tiempo atrás, ¿no? Esos análisis siempre se hacen tiempo para atrás. Esto es corto lo que ha pasado en la Argentina y los movimientos fueron bruscos y abruptos. Tengamos en cuenta que el gobierno en la etapa Batakis, en esta prácticamente la discusión del gobierno era si terminaban antes, si llamaba elecciones anticipadas, si el dólar mañana estaba a 400, 500 u 800 pesos. Y creo que... Sí, caía el gobierno por eso. Se caía el gobierno y creo que, si hablamos en términos médicos, era un gobierno que estaba en terapia intensiva, con respirador, y la llegada de Sergio Massa lo pasó a terapia intermedia, y eso le dio opciones y posibilidades al kirchnerismo de tomar este tipo de discusiones como las que se están dando en la actualidad. Tengamos en cuenta que el llamado a diálogo, una de las grandes discusiones que hubo no hace mucho tiempo, que el llamado al diálogo por parte de Sergio Massa en el Congreso, dijeron sí, pero después de las elecciones. El problema que estamos teniendo cuando todo lo medimos en formato electoral. Claro. Y la discusión en ambos frentes se está dando hacia adentro de los frentes. ¿Por qué? Porque es que me conviene electoralmente. Y a partir de eso se toman decisiones. Entonces vamos a ver posiciones encontradas. Vamos a ver que a veces hay hasta más diferencias dentro de un mismo partido que con los de afuera. Y esto va generando tensiones. El fiscal Luciani unió al Frente de Todos en torno a Cristina y a la gestión de Massa como gestor del día a día. Y Cristina en conflicto unió a la oposición, pero la oposición vuelve a explotar por el tema del sábado en la casa de Cristina, porque los halcones le dicen a las palomas que son blandos en el manejo de la calle y de la policía. Sí, dos cosas. Creo que el fallo del fiscal a eso, una radicalización del kirchnerismo con una potenciación de la figura de Cristina, pero con la tranquilidad de que hay, digamos, podemos hablar de economía en tranquilidad más kirchnerismo. Porque si no, estas dos variables no funcionan, ¿no? Porque la economía sin el kirchnerismo te la va a desestabilizar y kirchnerismo sin economía tiene problemas. Cuando conjugan Cristina y Massa, pareciera que es otro el volumen político y de expectativa de futuro. Y eso hace también que en la oposición, pensando en los liderazgos que vienen, surjan estas tensiones, porque hace un año atrás nadie dudaba, o hasta lo presentaban a Horacio Rodríguez Larreta como el próximo presidente. Bueno, eso está en discusión, ¿no? Y pareciera que cada vez hay menos lugares para las palomas. Está en discusión más que nada dentro de Juntos por el Cambio. No, sí, hablando de Juntos por el Cambio, por supuesto. Primero hay que ver quién se queda con la candidatura de la oposición. Acá va a haber dos grandes categorías, la categoría oficialismo y la categoría oposición. ¿Quién se queda con esa categoría? Pareciera que en el caso de la oposición tiende mucho más a posiciones duras que a posiciones blandas. Ahora, en todo el momento previo a la salida de Guzmán, la asunción de Batakis, el discurso dominante, por decirlo rápido,
el problema no es económico, es político y la política va a reencauzar a la economía. Nosotros tenemos unas placas acá que muestran algunos números de la economía, porque ahora parece que el oficialismo está pensando al revés. Dicen, a ver si algunos números de la economía nos empiezan a reencauzar la política. Estos son, a ver, bonos y acciones argentinas en el mundo. Lo importante para ver, en el país y en el mundo, lo importante para ver es esta franja en la comparación desde el 27 de julio, cuando se anuncia que Sergio Massa va a ser el ministro, y el día de hoy. Tenés 15%, 22%, 16%, 16%, 64% en acciones de YPF, 28% en otro tipo de acciones de empresas argentinas, sobre todo hablando de temas de energía. O sea, tenés una suba de estos temas. Veamos la próxima placa, porque ahí tenés el valor tan diariamente analizado e influyente en la política argentina, que es el tema del dólar. Acá tenés el mayorista, el oficial y el dólar solidario o tarjeta, los tenés en un aumento del 5% desde que Massa asumió hasta hoy. Pero tenés en baja todos los demás, empezando por el Blue, que baja de 3.26 a 200, había llegado más de 350, a 2.92, y sobre todo se achica la brecha, porque llegaste a tener una brecha entre el oficial y el Blue de 150 y pico por ciento, y ahora estás en un 107, 108%, lo que genera mayor expectativa. ¿Esto alcanza para que, o sea, decir, bueno, la economía ya le dio un respiro a la política, o todavía estamos en esa cuestión, estamos en un veremos? Yo creo que la política le dio un respiro a la economía. Ajá. Es al revés, ¿no? Porque claramente la llegada de Sergio Massa es con criterio político. Economía es sinónimo de confianza, economía es sinónimo de credibilidad, economía es sinónimo de que lo que vas a hacer te lo van a dejar hacer. Y me parece que ese es el gran cambio fundamental de haber puesto política al Ministerio de Economía. Y que no es solamente el Ministerio de Economía, porque de ahí empieza a haber una centralidad hacia el resto del gobierno. Por eso al comienzo decía, si hablamos de el voto duro tradicional del peronismo con el kirchnerismo más economía, y bueno, es una situación que le da una nueva oportunidad al gobierno, cuando recordemos, hace muy poquito tiempo atrás, era si se adelantaban las elecciones o si el gobierno terminaba. Claramente el contexto político, por eso digo político, el económico acompaña cuando hay una línea política clara hacia dónde ir, y me parece que eso es lo que le dio oportunidad al gobierno y sobre todo genera más tensiones aún en la oposición, que pareciera que es hasta inclusive una competencia de quién puede ser el más duro con respecto al gobierno. Y nadie puede quedar un poquitito cercano, porque si no es como que se cae en el abismo del medio. Entonces volvimos a dos extremos con mucha fuerza y bueno, no es casual. Precisamente sobre ese tema te quiero dejar picando para después de la pausa, muy cortita, pero te hago la pregunta ahora. Esta tensión máxima en la política que tenemos ahora, de enfrentamiento en la calle, con una vicepresidenta de la Nación que es ni más ni menos que la que hizo caer al ministro de Economía, que acordó la refinanciación de la deuda con un pedido de condena de 12 años. O sea, todo este ruido político, ¿importa cuando Massa se vaya ahora, la semana que viene, en pocos días, a los Estados Unidos a hablar con el fondo, con inversores, con empresas que vengan a terminar a desenredar Vaca Muerta, el tema del litio, etcétera, etcétera? O sea, todo este quilombo político, ¿le genera una mochila pesada a Massa o no le importa a los inversores ese tema? Me lo contestás después de la pausa, ya volvemos. Y justo antes de irnos a la pausa, hablábamos de si la interna política y todo este clima convulsionado que tiene la Argentina puede perjudicar o si es intrascendente para la gestión internacional que está llevando la nueva gestión del Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, que hace un rato el ministro de Economía tuiteó esto junto a Guado de Corrido, que es Guado de Pedro, @Guado de Corrido, es la cuenta de Twitter del ministro del Interior, Guado de Pedro. Recibimos en el Ministerio de Economía al embajador de Malasia en Argentina,
Ambasman y conversamos sobre la importancia de ampliar las inversiones bilaterales, sobre todo en el sector hidrocarburos, el tema que decíamos antes, ¿no? Hidrocarburos, energía, está siendo el lugar que la Argentina quiere tentar para que haya finalmente inversiones, siendo Petronas, @Petronas, un actor clave a nivel mundial. Daniel Ibiscus, esto a ver, la situación política en la Argentina es intrascendente para lo que pasa en la relación con el mundo, o, a ver, estos malayos habrán preguntado si está todo bien, pero están todos peleados ustedes. Sí, vuelvo al mismo dato del ordenamiento político. Creo que más allá de la situación de conflictividad, hay un dato real y concreto, es que tienen con quién hablar. Hoy encontraron un interlocutor. La Argentina tiene un interlocutor que no habla solamente hacia adentro del gobierno, sino hacia afuera. Ese interlocutor te permite tener diálogo y garantías al que habla afuera, que si acuerdan algo después se cumpla, porque no es solamente un ministro de Economía, volvemos al mismo, es un político manejando un ministerio y siendo radial hacia el resto del gobierno. Y por otro lado, digamos, la mochila de cómo estaba la Argentina en caída libre se detuvo y hay señales hacia afuera. Veíamos hace un rato indicadores que marcan eso, no es solamente lo que dice un actor. Y me parece, y las declaraciones inclusive, y las relaciones internacionales, la declaración del embajador de Estados Unidos hace algunos días atrás, marca de que al mundo le interesa que a la Argentina le vaya bien, más allá de la crisis y las peleas internas de los distintos sectores. Me parece que están buscando a alguien que ordene. Y si los números acompañan, es intención de... En la carrera de la palabra te dije Ibiscus y sos Iboscus. El especialista es lituano, es parecido. El especialista lo confundí es con flor, una ¿no? especia, sí, una especie aromática. Hibiscus, pero puede es un llamarte especialista. té de Hibiscus. Tenía una pregunta de Malena y después vamos. Yo te quería comentar de Petronas. Dale. Bueno, Petronas es clave, como dice ahí ese tuit, porque es cierto, es una empresa muy grande, manejada por los sultanes de los diferentes países que componen la Federación Malaya. Petronas, nosotros nos acordaremos por el edificio, Sí, los dos edificios. Petronas que eran los más altos Los más del altos del mundo, diseñados por César Pelli, el arquitecto tucumano, radicado en Connecticut, en Estados Unidos. Pero, a ver, las compañías petroleras invierten hasta en países en guerra. Basta de darle ciertas condiciones y me parece una idea inteligente empezar por esas compañías que asumen más riesgos. La Argentina todavía es riesgosa, hasta que se instale alguna otra que necesita mucha tranquilidad y certeza, es más difícil. ¿Es sorpresiva esta puerta abierta? No, no es sorpresiva, pero hay que conducirla, es decir, no viene cualquiera. Y esto es vaca muerta, indudablemente. El mundo entero, el mundo energético entero sabe que en vaca muerta hay cosas. Hay, de verdad hay rentabilidad. Y bueno, los malayos deben estar sacando números. Y hablar con Petronas, ¿complica o beneficia el viaje a los Estados Unidos? Porque también vas a hablar con inversores norteamericanos. Son todos jugadores y en vaca muerta me parece que debe haber lugar para todos. Un yacimiento tan enorme. ¿Se conocen y trabajan juntos en otros Sí, emprendimientos seguramente. del mundo? No son enemigos. No estás hablando con los rusos o con los chinos, que podría ser para Estados Unidos ahora un inconveniente. ¿Malena? Hay mucha especulación, ¿viste? Con el escenario electoral y los candidatos, porque la gente en algún punto quiere saber quiénes van a estar. Cristina, ¿está construyendo candidatos? Yo creo que muchas veces es más ansiedad de los políticos y el sistema y el círculo rojo saber de candidatos que la sociedad. La sociedad falta una eternidad para la elección. Octubre del año próximo, no saben qué va a pasar el fin de semana que viene. Mirá, hay algo que pasó y nos dan todos los estudios, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. ¿Qué le está pasando a la sociedad con lo propio, con lo del día a día? Está en un estado de cancelación de futuro. Le cuesta pensar que va a ser a fin de mes. ¿Cómo va a pensar una elección donde sí es cierto que los frentes políticos, la atención, están todos pensando en las candidaturas? Creo que la mejor estrategia de posicionamiento es ir y construir categorías. Por eso el tema de economía en la Argentina, como en el mundo, es central. El tema de liderazgo político, de conexión con el mundo. Uno va viendo cómo a los distintos frentes le empiezan a dar atributos. Construir relato. Y construyen un relato, que eso es lo que después te permite llegar a una candidatura. Pero en tiempos tan rápidos como los que vivimos, podremos analizar, miren, nosotros queremos pensar quién va a ser el presidente o el mejor candidato en octubre. Para poner algunos ejemplos, desde que se inició la pandemia hubo 9 elecciones presidenciales en América. Y en las 9 perdió el oficialismo. Cuando vemos, no sé, Colombia, por ejemplo,
todos decían, hasta inclusive 2 meses antes de la elección, que era imposible que la izquierda ganara en Colombia. Y ganó la izquierda. En Chile decían lo mismo de Boric, que es imposible que gane. En Honduras, con Xiomara Castro, decían lo mismo, es imposible. Bueno, Ahora, los imposibles empiezan a ser posibles. Todas candidaturas definidas cerca de la elección, no mucho antes. Miremos 2 casos claves, Ecuador y Perú, elecciones presidenciales en pandemia. El actual presidente de Perú sacó 16% en primera vuelta. Un mes antes de la primera vuelta no tenía ni 5 puntos y es presidente de Perú. Por eso el que... gobierna. Sí, y con la particularidad de la presentación de Perú, ¿no? Con digamos, candidatos que se presentan más de 18 candidatos. Claro. Pasó lo mismo en Ecuador puntos. con 25 candidatos y el presidente Lasso saca 19%. ¿Por qué gana Lasso? ¿Por amor a sus ideas y proyectos? No, porque enfrente estaba Rafael Correa y gran parte de la sociedad, en sociedades polarizadas, no quería que gane el otro. Hay como una segmentación, fragmentación en las primeras vueltas y después se polariza en las segundas. Ahora, el eterno tema, Daniel, del antisistémico, ¿no? Si apareciera un antisistémico en la Argentina como en otras sociedades. Lo hemos discutido en este programa, que en general, con Daniel hablamos mucho fuera de cámara, digamos. Somos grandes amigos y hemos trabajado mucho en conjunto. En general, lo que hemos analizado es que los antisistémicos aparecen muy cerca de la elección. No se puede prever un antisistémico 2 años antes o 1 año y medio antes. En todas partes son candidatos de último momento. Sí, porque si no se acaba el chiste. Se acaba la magia. Es como el mago que te cuenta el cuento, ¿no? El truco. Los antisistémicos, cuando tienen procesos largos, se le empieza a complicar porque no alcanza nada más que con algunas verticales que son bien recibidas por la sociedad. Y no es lo mismo una elección legislativa que una elección ejecutiva. Entonces, ahí hay grandes diferencias y es el timing. Siempre decimos, ¿no? Las elecciones... Me dicen que un sector del peronismo no kirchnerista y no Frente de Todos le va a ofrecer le va a ofrecer ese espacio político para que Milei se presente desde ahí. O sea, un sector del peronismo ofreciéndole a Milei que sea candidato por los peronistas. Dicen que de la Torre está ahí. Bueno, pero ahí mismo, en términos de la sociedad, se terminó la candidatura de Milei, se terminó el proyecto Milei, porque deja de ser outsider para ser en un ecosistema partidario que ni siquiera dentro del peronismo tiene lugar porque pierde. Claro, parte de la casta que cuestiona. Claro, pero además parte de la casta y que además no es de la mejor casta, es de la peor casta porque ni siquiera puede gobernar ni estar en acciones de lugares de poder. Ahora, lo que dice Daniel conecta con lo que decías vos en el bloque anterior cuando estaba Hugo Aime, estuvo un rato antes que vos, Daniel, y que es, a ver, no gobernar, hacer algo por gobernar, pero lo que él dice es construir valor, o sea, lo que tiene que construir quien llegue es toda una saga de construcción de valor, o sea, de valor demandado por la sociedad, decís vos. Y veamos, y tratamos de hacer un ejercicio de valores hoy en la Argentina, ¿no? Si habláramos de dureza y antikirchnerismo, y sí, puede estar de outsider, podría ser Milei, podría ser Esper, de lo institucional de Juntos por el Cambio, podríamos hablar de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich. Ahora cuando uno va más hacia el medio, con estas últimas acciones que lo obligan a la reta a jugarse para la derecha, la votación el otro día de Facundo Manes, que es más persona que la categoría del medio, aunque sea solito, pero eso puede cultivar a futuro. ¿Quién fue la persona que estuvo en el medio? Entonces, post polarización extrema, podría venir eso. Podría ser una alternativa, pero es qué van ocupando en cuanto a atributos cada uno de los frentes, pero sobre todo las personas. Ahora, vos decís que se consolida la grieta con esta última situación, lo que pasó en la calle en Uruguay, Juncal, etcétera, etcétera. Ahora yo digo, ¿la sociedad está esclava de la grieta? ¿La calienta la grieta o aparecen rechazos a la polarización como único camino? No, bueno, hay que dividir porcentajes. Si estuvo Aime, que nos cruzamos ahí en el trail, él de números es una de las personas que más claro lo tiene. Pero yo podría decirles que el problema es que los núcleos duros son más pequeños, pero tienden a crecer ¿en qué momento? Cuando es en contraste contra el que está enfrente. Nosotros podríamos decir, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner tienen, vamos a poner números hipotéticos, 25% cada uno. Ahora,
cuando está la posibilidad del otro candidato, automáticamente suben a 35 los dos. No por amor a sus ideas, a su proyecto o por simpatía, solamente para que no esté el otro. Por Ahora, rechazo al de enfrente. Ahora, yo te planteo esta situación, ¿no? Porque en todas las encuestas el problema principal de los argentinos es la inflación, la economía y todas sus variantes, y la inseguridad como efecto que también tiene algún nivel de relación con eso. Ahora, después el 35 y el 35 están representados en dos modelos que no combatieron bien estos problemas y que se están peleando por una cosa que no tiene que ver con estos problemas. ¿Cómo se entiende este matete, ¿no? Porque es un verdadero berenjenal en el que estamos metidos, donde nuestras dirigencias no están discutiendo lo que nos preocupa, ni se caracterizaron por haberlo resuelto antes. Bueno, yo diría que la gran noticia para el gobierno es la ocupación de una categoría que es hoy la principal, el caso de la inflación, pero la principal categoría es la economía. Y hoy pareciera que con la llegada al gobierno de Sergio Massa, la categoría economía le dio un respiro y una tranquilidad en la principal demanda de la sociedad. Porque eso es, podríamos hablar de política del primer metro cuadrado, de lo que le pasa a la gente de todos los días. No es las grandes variables económicas, no es solamente el dólar, porque el dólar hace que la inflación se calme, el dólar hace, y las buenas variables económicas, que nos conectemos con el mundo, que haya una tranquilidad y una paz en contexto del primer metro cuadrado de la sociedad, lo que te pasa todos los días, lo cercano. Y en el caso, podemos hablar de la oposición, en la categoría seguridad aparecen personas como Patricia Bullrich, como Cristian Ritondo, que empiezan a marcar categorías y a consolidar determinados lugares. Pero me parece que eso es lo claro en estos dos grandes temas. Por eso, y ambos, digamos, en el mismo núcleo de la polarización de los distintos sectores políticos. Nombraste a Ritondo y Bullrich, los dos más castigados en las últimas apariciones de Lilita Carrió. Ritondo por, cuando salió Lilita a cuestionar a los amigos de Massa dentro de Juntos por el Cambio, no solo lo mencionó a Ritondo, sino que mencionó a unos cuantos más, a Gerardo Morales, a Manes, a algunos otros. Y Patricia Bullrich porque fue la que salió a criticarlo a Horacio Rodríguez Larreta por el procedimiento policial, o sea, por el recule, digamos, de haber ido a conversar al final del día cómo resolver consensuadamente el tema de la calle en la casa de Cristina. ¿Cómo ves vos que está la oposición? Porque hay una convulsión importante ahí adentro. La oposición está en eclosión. La oposición está en eclosión. Entendía la oposición como Juntos por el Cambio. Claramente lo de Lilita Carrió tiene que ver con intereses partidarios internos de dónde quiere posicionarse o cómo quiere recuperar protagonismo, esencia, en un Juntos por el Cambio que la veía cada día más apagada. Y seguramente esas apariciones, cuando mencionas las dos personas que decís, tanto Cristian Ritondo como Patricia Bullrich, podríamos hacer el contraste con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Claramente hay un interés político de dónde está jugando, eso no hay ninguna duda. Último momento. ¿Qué tenemos, Martín Angulo? Último momento. Hay información que proviene de Aníbal Fernández, tuiteó. Exactamente, el ministro de Seguridad de la Nación acaba de informar que va a haber más custodia de las fuerzas federales en la casa de Cristina Kirchner. Publicó recién Aníbal Fernández en su cuenta de Twitter: hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera vicepresidenta de la Nación a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la Policía Federal Argentina, que siempre la asistió. La custodia personal es la custodia que se traslada cuando Cristina Kirchner va de su casa al Senado, de Buenos Aires a Santa Cruz o por donde se mueva. Pero esto va atado a lo que hace un ratito contábamos, claro, que tiene que ver con la decisión que tomó el juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, de ordenarle al gobierno de la ciudad que retire cualquier operativo policial de las fuerzas locales en el domicilio de Cristina Kirchner, y en esa decisión el juez ratificó que cualquier custodia sobre la vicepresidenta corresponde a las fuerzas federales. Y recién el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, informa. O sea, Martín, que esto está haciendo todo muy dinámico. Fuerzas leales, en esta mesa de consenso que se armó entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, parece que esto tiene que ver también con esto, aparte
de la decisión que tomó el juez Gallardo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con respecto a quién tiene que cuidar a Cristina. Hasta anteanoche, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Aníbal Fernández, decía, no, nosotros no vamos a ampliar nada porque no corresponde a nuestra jurisdicción. Es que a mí me parece que la discusión va a estar sobre la persona de Cristina Kirchner, sobre su domicilio y sobre los alrededores. Porque, por ser vicepresidenta de la Nación, la custodia le corresponde a las fuerzas federales. La ciudad de Buenos Aires tiene sus propias fuerzas, las locales, la policía de la ciudad. Entonces, o sea que se van a establecer una especie de círculos concéntricos alrededor de Cristina Fernández de Kirchner a ver hasta dónde controlan fuerzas federales y hasta dónde la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y sobre todo esa discusión se va a dar más fuerte, creo, a partir del fallo del juez, que seguramente la ciudad de Buenos Aires va a cuestionar, que seguramente la ciudad de Buenos Aires va a apelar, y ahí se va a discutir, a esta discusión política, ahora se le va a agregar la discusión policial, la discusión judicial, un clásico en la Argentina. No hay una pelea política, hay una causa judicial, en este caso está, pero la decisión Ya hablábamos de la judicialización de la política y de la situación de la vicepresidenta de la Nación, ahora hablamos de la policialización de la política y de la vicepresidenta de la Nación. Está Javier Mozo en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. A este momento es el relevo de Cristian Balbo, que arrancó el programa. ¿Cómo está la situación ahora, querido Javier? ¿Cómo andás? Hola, Eddie. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está todo por ahí? Recién hablando, está todo muy tranquilo, muy calmo. De hecho, hay circulación muy despacio por ambas calles, por ambas arterias que dan con el domicilio de la vicepresidenta, ya sea por Juncal o por Uruguay. Pero con respecto a la decisión del juez Gallardo, recién estaba hablando con gente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y me decían, nosotros no estamos capacitados o no tenemos la autorización de cuidar a la vicepresidenta porque es una funcionaria nacional. Quien debe hacerlo es los efectivos de diferentes fuerzas federales. Nosotros lo que estamos haciendo es estar tratando de mantener la seguridad y demás en lo que sería el barrio, que por cierto, no veo efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, chicos. Claro, y esto para destacar que no sé si tendrá que ver con la determinación del juez Gallardo, que me decía la gente del Ministerio de Seguridad, a nosotros, yo me comuniqué con ellos hace unos 10 minutos, nosotros todavía no tenemos ningún tipo de notificación por parte de la justicia. Parece que le llegó primero a los medios de comunicación que a nosotros. Pero con respecto a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no se ve absolutamente nadie. Ni tenés si idea, efectivos de civil. Ni tenés idea, Javier, hasta ahora a qué distancia pueden estar apostadas las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires si es que las hubiera. Mirá, nosotros no sabemos. No sabemos. Recién me estaba entrando un mensaje de voceros de la ciudad de Seguridad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Recién lo que veíamos, cuando nosotros llegábamos, que venían por el lado de Juncal, del lado de 9 de julio, como a 2 cuadras, Eddie, chicos, como a 2 cuadras, recién ahí había algún que otro efectivo o algunos efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero recién 2 cuadras. Javier. Acá, en donde hasta la semana pasada lo hubo, o hasta al menos ayer, hubo efectivos de la policía de la ciudad, no los hay en este momento. Ayer, el operativo de la policía de la ciudad es muy similar al que vos estás contando. Ayer la Guardia de Infantería estaba apostada a 2 cuadras de la casa de Cristina. Y esto tuvo que ver con la reunión que tuvieron el sábado de la noche funcionarios del gobierno de la ciudad y del gobierno de la nación, en donde uno de los acuerdos fue que la presencia de la policía de la ciudad esté no en lo inmediato del domicilio de Cristina, sino un poco más alejado, que es lo que Javier está contando que está ocurriendo ahora y que ya empezó a regir desde ayer. Claro, que el exceso de fuerza policial era tomado como una provocación y que se podían manejar las cosas de otra manera. La verdad que el panorama demuestra que algo de razonabilidad tenía esta situación. De todos modos, hoy es lunes, pasó lo que pasó, Cristina ya llegó a la casa y todo se descomprimió también por eso. Sí, Javier, dame el cierre ahí desde el móvil. Perdón, 300 metros. 300 metros a la redonda va a haber policías uniformados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero no infantería de la policía? Todavía no se sabe. A 300 metros
de 300 metros hacia la casa de la vicepresidenta no va a haber efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Los efectivos van a estar a partir de los 300 metros de la casa. Gracias, Javier, querido. Un abrazo por la... llegar en este instante. No, por nada. Perfecto. Y ahí mientras hacen la B de la victoria, los que están manifestándose frente a lo de Cristina, le tiramos una última pregunta a Daniel Iboscus, analista político que nos acompañó. Gracias, Daniel, por haber estado. Pero la pregunta era esta, ¿no? O sea, solo faltaba la policía como factor de análisis político, ¿sí? A una autoridad la tiene que custodiar la policía de un territorio o la policía de una jurisdicción más fuerte. Es parte de la conversación ahora que se mete en la conversación casi cotidiana que estamos teniendo sobre el factor Cristina, que es la verdad que de lo que estamos hablando todos. Bueno, si es producto además del diálogo y el acuerdo entre las distintas jurisdicciones, sería lo ideal porque se va a acabar el problema. Digo, no va a haber problema con la Policía Federal, creo que se va a ordenar y sería una buena noticia. Ojalá sea producto del diálogo, pero claramente la justicia, la policía... Sí, ¿sabes qué te dirías? Algo que movilicen los otros. Sí, pero no veo que haya ambiente de movilización de los otros, porque no tendría sentido tampoco. Pensemos que esto fue una acusación del fiscal, ¿no? ¿Cuáles son los procesos, los tiempos? Nadie está incumpliendo nada. Me parece que ojalá sea producto del diálogo y que lleve un poco de tranquilidad y que podamos pensar en otras cosas de la Argentina y de la sociedad que no tenga que ver en un vallado o no vallado frente a la casa de la vicepresidenta. Hagamos una cosa, borrame esa última parte para no darle ideas a nadie y que todo se pueda tranquilizar un poco. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a una ustedes. pausa y